continuación tiene el uso de la palabra la senadora Laura Angélica Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen. Tiene usted el uso de la palabra, senadora Laura Angélica Rojas. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros senadores, hace un mes, a propósito de la cumbre anticorrupción convocada por el gobierno británico, que por cierto definió esta cumbre el fenómeno de la corrupción como una pandemia global que merece acción multilateral, se publicó un ensayo de Francis Fukuyama intitulado ¿Qué es la corrupción?, cuyo primer párrafo me pareció útil para dar contexto a la discusión que sobre las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos el día de hoy. La corrupción, dice Fukuyama, se ha convertido en el problema característico del siglo XXI. Así como el siglo XX se caracterizó por grandes luchas ideológicas entre democracia, fascismo y comunismo, hoy la mayoría de los países del mundo han adoptado el modelo democrático, o al menos intentan tener elecciones competitivas. Lo que realmente distingue a los sistemas políticos hoy día es el grado en el que las élites gobernantes usan el poder a favor del interés público o el grado en el que lo usan para enriquecerse ellos mismos, sus amigos o sus familias. Ya sea que hablemos de Rusia, Venezuela, Afganistán o Nigeria, en todos estos países se llevan a cabo elecciones de líderes con cierto grado de legitimidad democrática. Lo que diferencia a estos países de países como Dinamarca, Suecia, Canadá o Alemania, que están en los niveles más bajos de percepción de la corrupción, no son los procesos electorales, sino la calidad de los gobiernos que emergen de estos, de su cultura de rendición de cuentas y de qué tanto son o no corruptos. Aquí termino con el texto de Fukuyama. La corrupción, se ha dicho mucho, es hoy día el principal problema estructural de nuestro país y el más grande obstáculo para su desarrollo. Su afectación no se limita a la pérdida directa de los recursos de los mexicanos que se quedan en los bolsillos de los corruptos, sino también afecta a la economía a escala nacional, evita la generación de bienes públicos, transgrede los derechos humanos, evita la redistribución del ingreso y mina la confianza en la democracia. No en vano, México ocupa el último lugar de satisfacción de sus ciudadanos con la democracia de nuestra región. Y no en vano, en todas las encuestas, el primer problema que viene a la mente de la mayoría de los mexicanos es precisamente la corrupción. Porque de todos los males del país, todos y cada uno se relacionan de algún modo con la corrupción, ya sea la falta de medicamentos en los hospitales, los peajes más altos en las carreteras, los baches en nuestras calles, la pobreza que no se reduce, la desigualdad que crece, la inseguridad que no cede, la enorme impunidad y, en general, un deficiente desempeño de las administraciones públicas. México tiene una calificación de 35 puntos sobre 100 en el último índice de percepción de la corrupción, ubicado en la posición 95 de un total de 167 países evaluados, es decir, estamos en la mediocridad a la mitad de la tabla. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, se estima que hay más de 30,000 víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes, asociadas con la realización de trámites, pagos o que tuvieron algún contacto con servidores públicos en áreas urbanas. El costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 6,418 millones de pesos, lo que equivale a 2,799 pesos por persona afectada. Mientras que el costo a consecuencia de la corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública fue de 1,002 millones de pesos, lo que representó 972 pesos por persona afectada. Asimismo, se estima que en promedio 14% de los ingresos de las familias mexicanas en un año se destina al pago de sobornos.
Además, está la corrupción política, esa que se define como el abuso de las posiciones públicas para el beneficio privado. Tanto la iniciativa ciudadana 3 de 3, respaldada por más de 630,000 ciudadanos, como los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio, representan un fuerte mensaje de la ciudadanía a toda la clase política. Esta es, estamos hartos de la corrupción y el que abuse del poder se va. Acción Nacional ha entendido claramente ese mensaje. Por eso, esta reforma y sus 7 leyes han sido, durante estas 2 legislaturas, el asunto más importante de nuestra agenda legislativa. Por eso, fuimos los primeros en presentar las primeras iniciativas que hoy se discuten hace ya casi 10 meses. Y por eso también no hemos dejado de impulsar las mejores leyes posibles durante la negociación. También, por eso, hoy en la mañana anunciamos que promoveremos más tarde que los formatos de publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal sean adoptados de una vez por la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos en los términos en los que esos más de 630,000 ciudadanos la conocen y la promueven. También, por eso, los 7 gobernadores y decenas de ediles y diputados que fueron postulados por Acción Nacional, recién electos, se han comprometido a adoptar como sello distintivo de sus gobiernos y gestiones legislativas la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Para asegurarnos de que así sea, es que el día de hoy votaremos a favor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca articular por primera vez en la historia de nuestro país y bajo una política pública nacional a las distintas instituciones responsables de algún tramo de los esfuerzos de combate a la corrupción, hasta hoy frágiles y dispersas. Esta ley tiene especial relevancia, pues es la ley marco de la organización y vinculación de las instituciones que conforman al propio sistema. Materializa el enfoque no solo punitivo, sino también preventivo y de coordinación de la reforma constitucional. A la vez, este ordenamiento establece que el sistema será replicado en los otros órdenes de gobierno, homologando así, eventualmente, los estándares y procesos de las políticas anticorrupción en todo el país. La ley traza la estructura orgánica del Sistema Nacional, compuesta en primer lugar por un comité coordinador, por un comité de participación ciudadana, por el Sistema Nacional de Fiscalización y por los sistemas locales anticorrupción. La nota principal del sistema, además de su característica articuladora, es su ciudadanización. Desde la conformación del entonces Instituto Federal Electoral, no había una delegación de una tarea tan relevante para el Estado y la sociedad a los ciudadanos. Quien encabece los esfuerzos anticorrupción en México no será un funcionario ni un político, será de manera permanente un ciudadano. Queremos así dar un mensaje contundente a la sociedad. Los políticos nos ponemos de una vez por todas bajo el escrutinio ciudadano. No solo la presidencia del sistema estará a cargo de un ciudadano, sino que éste contará con un comité de participación ciudadana potente que servirá como contrapeso a las instituciones gubernamentales que participan. Por otro lado, el sistema tendrá la tarea de generar una política nacional para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción tanto en el ámbito administrativo como penal. Por eso insistimos hace tiempo en la necesidad de incorporar en este paquete de reformas las que mejorarán los tipos penales y fortalecerán la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Porque sí, claro que queremos políticas de integridad eficaces que prevengan actos de corrupción, pero también queremos que si hay esos actos de corrupción, esta sea exhibida y castigada, si lo amerita incluso con cárcel. Asimismo, del sistema provendrán instrumentos de medición del fenómeno de la corrupción y mecanismos de evaluación de las políticas. Se generará inteligencia institucional a través de la plataforma digital conformada por 6 sistemas de información: el de evolución patrimonial, de declaración de intereses
y de constancia de presentación de la declaración fiscal, el de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el de información de contrataciones públicas, el de servidores públicos y particulares sancionados, el de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización y el de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. Finalmente, esta ley también formaliza el Sistema Nacional de Fiscalización, que funciona desde hace más de una década como un mecanismo de coordinación y de buenas prácticas entre auditores y contralores en todo el país. Compañeros y compañeras, después de 3 años de trabajar en esta reforma, tras aquella reforma constitucional frustrada en la Cámara de Diputados y gracias al impulso de la sociedad civil, gracias también a nuestros equipos técnicos y gracias a la voluntad política de todos los grupos parlamentarios, hoy aprobaremos un paquete legislativo que ha generado enorme expectativa y de cuyo debido cumplimiento depende en buena medida el futuro de nuestra nación. Sin embargo, y hay que decirlo, buenas leyes y aún buenas instituciones no serán suficientes si no se elimina la anticultura del abuso, la visión patrimonialista de la función pública y la impunidad de la que abreva la corrupción en nuestro país. Ese es el verdadero y último objetivo de este sistema y solo si lo logramos podremos entonces estar satisfechos. Para ello hay que seguir trabajando en la otra decena de leyes que habrá que armonizar para atacar, por ejemplo, en la Ley de Obras Públicas, la gran corrupción en las contrataciones, a través de las cuales muchos empresarios se han hecho millonarios a costa del erario público y tanto ellos como los políticos responsables de esa corrupción tienen que rendir cuentas. Mención aparte merece el modelo de publicidad gubernamental que también genera o al menos solapa la corrupción a través de la compra del silencio o de los aplausos de ciertos medios de comunicación en todo el país. Quiero terminar reiterando el compromiso de Acción Nacional y el mío propio por seguir trabajando en la legislación pendiente tanto del Sistema Nacional de Transparencia, que es la reforma hermana de esta reforma en materia de anticorrupción, como la de esta misma reforma. Muchas gracias.